Es muy importante que siempre lo hagamos. Siempre hay que leer las indicaciones. Es muy importante que se lean las indicaciones. Bueno, entonces voy a leerles las indicaciones textualmente. Dice, en la primera parte de esta guía debes contestar la pregunta de los saberes previos. Para contestarla solo tienes que hacer una sencilla consulta y escribir con tus palabras lo que arrojó esa consulta. A continuación, tenemos la conceptualización de los temas. Estos los abordaremos en el encuentro sincrónico, que es el día de hoy, y ahí se podrán resolver las dudas. De no poder asistir a dicho encuentro, con la información de la guía será suficiente y si existen dudas, podrás remitirlas por medio del correo electrónico. Tengan en cuenta que ese es mi único correo electrónico, ljlopec@educacionbogotá.edu.co. ¿Por qué? Porque ya existieron inconvenientes de, profe, yo le envié, pero a este correo y resulta que no era. O también recuerde que yo siempre les contesto, a veces me demoro un poquito porque son muchos correos, muchos estudiantes, pero yo siempre les contesto con al menos un buenos días, buenas tardes, actividad recibida, para que usted sepa que la información efectivamente llegó. En la segunda parte verás un ejercicio práctico que consta de preguntas y ejercicios de producción textual. Usted va a producir. El desarrollo de este ejercicio deberás enviarlo al correo electrónico antes mencionado para su valoración. Plazo máximo para enviar esta actividad, 17 de mayo. Obviamente, las fechas se nos corrieron, entonces nos estamos encontrando hoy 19. La entrega queda para el jueves 27. ¿Listo? Entonces, casi una semana en la que usted va a desarrollar las actividades. Ahora, vuelvo. Saberes previos. ¿Qué entiendes por colonia e independencia? Entonces usted tenía que hacer o tiene que hacer una consulta. Digo tenía que hacer porque algunos ya revisaron la guía y me enviaron la actividad. Entonces por eso digo tiempo pasado. Algunos hasta ahora van a empezar, algunos estaban esperando esta explicación para realizar la actividad, para revisar la guía, para hacerla. No hay problema. ¿Listo? Recuerden, queda el plazo hasta el 27. Tenemos encuentro nuevamente, si Dios lo permite, el 28 de mayo. ¿Listo? Para hacer esa claridad. Bueno, entonces regreso. La pregunta de los saberes previos es, ¿qué entiendes por colonia e independencia? ¿Listo? Ustedes van a consultar y con sus propias palabras, profe, que yo no soy bueno escribiendo. En un párrafo, en 5 renglones, usted me va a decir qué entiende por colonia e independencia. Por favor, apropiense de lo que investiguen. No tienen que reproducir tal cual. ¿Listo? Y recuerden que cuando lean algo y no entiendan alguna palabra, nos dirigimos al diccionario para buscarla y para poder contextualizar lo que nos está diciendo ese texto. Entonces, bueno, aquí empezamos con el contexto histórico de la literatura de la colonia y de la independencia. Entonces hablamos que a partir del siglo XVI España se desarrolló en América, o sea, llegaron acá, que esa parte ya la habíamos visto en las literaturas anteriores. Un proyecto simultáneo de conquista, de poblar estas tierras, de organizarse institucionalmente en estos lugares. Entonces miles de españoles llegaron para formar familias, para formar ciudades, para trabajar en la tierra, empezar a comercializar ciertas cosas y empezar a gobernar a las personas que estaban acá y a las personas que llegaban de España a vivir en estas tierras. Este periodo se conoce como la colonia. Nos colonizaron. Durante la colonia los indígenas eran la mano de obra, entonces ellos trabajaban en ciertas cosas y empezaron a conformar también la población. Con la disminución de la población indígena, empezó el comercio de esclavos negros traídos de África. ¿Por qué empezaron a disminuir los indígenas? Porque empezaron a morirse. ¿Por qué? Porque los españoles venían de otras tierras, venían con enfermedades, con cosas que quizás los indígenas no conocían y empezó a deteriorarse la calidad de vida y por eso empezaron a morir. Empezaron a traer los españoles negros como esclavos traídos de África y poco a poco empezó el proceso del mestizaje. ¿Qué es el mestizaje? Como la combinación de razas. Entonces empezaron a reproducirse españoles con indígenas, españoles con negros, aunque eso no era bien visto, pues por la superioridad que creían tener los españoles. Y de esta manera
se da el mestizaje, que es una característica de lo que hoy en día es América. Hasta hoy en día es América. Entonces América era entonces una colonia del Imperio Español. Todo el territorio se dividía en 4 virreinatos, el de México, el de Perú, el Río de la Plata y el de la Nueva Granada, que en ese momento pues eran más o menos Colombia, Venezuela y Ecuador, más o menos, cuyo centro administrativo era Santa Fe de Bogotá. ¿Listo? Entonces, nuestra capital en ese tiempo también era la capital. Santa Fe de Bogotá se convirtió en un centro cultural, ahí se fundaron los primeros colegios, las primeras universidades, las primeras bibliotecas, y pues todo giraba como alrededor de esa capital. Así se enteraron de las ideas de la Ilustración que venían de Europa, de las ideas de Revolución Francesa que estaban transcurriendo en ese momento. Y nótese que mientras allá estaban en Revolución Francesa, nosotros aquí estábamos apenas en colonia, ¿sí? Apenas nos estaban colonizando. Listo. Ahora vamos a lo que es como tal la literatura de colonia. Entonces, la literatura de inicios de la colonia, siglo XVI, tendrá sus características y la de la independencia, siglo XVIII, un poquito más para allá, las propias. Entonces, cada una tiene unas características específicas y unos temas muy específicos. Podemos ubicar estas literaturas entre el año 1600 y el año 1830, ¿sí? Entonces, bueno, ahí nos dan las características de la literatura colonial, entonces glorifica del papel de los conquistadores, los gobernadores y los reyes a través de la literatura de carácter histórico. Entonces era como la narración de esa llegada a América. La estructura de la crónica se fusiona con el lenguaje de la novela. Entonces en esa época se escribía a manera de crónica, se relataba a manera de crónica, que recuerden ustedes que la crónica es un relato cronológico, es un relato que va a través del tiempo, se va desarrollando, pero entonces en esas crónicas utilizaban el lenguaje como muy estilo, con mucho estilo, para hacerlo a manera de novela, para narrar a manera de novela. La poesía imita a los poetas españoles del barroco, que era un movimiento que se estaba dando en esa época en España, mientras allá estaban en barroco, aquí estábamos en otro asunto. Temas de la literatura. Entonces, la literatura reflejó las acciones protagonizadas por personajes heroicos o tradicionales, ¿sí? Entonces, eran vistos como héroes los colonizadores. Otros temas son la vida en las ciudades. Aparece una crónica urbana que relata la vida en las nuevas ciudades, especialmente en Bogotá, en Santa Fe de Bogotá, que era como el centro de todo. Ejemplo, El Carnero de Juan Rodríguez Freire. Estas obras aún existen, se pueden leer. Esta obra especialmente del Carnero es difícil quizás de leer por el lenguaje, porque es un castellano antiguo, entonces a veces se complica por eso, pero es un buen ejercicio de lectura. Esta obra narra los escándalos sociales de ese momento de la colonia en esta ciudad. Y el siguiente y último tema de la literatura de colonia es la religión. Entonces aparece la crónica eclesiástica que se caracteriza por tratar temas como la relación entre el hombre y Dios y las injusticias cometidas contra los indígenas al querer convertirlos al catolicismo a la fuerza. Eso fue lo que pasó en realidad. Aquí cuando los españoles llegaron, los indígenas tenían unas creencias, pero al llegar a imponerse los españoles, como vimos en las guías del primer periodo, lo que hicieron fue presionar y obligarlos a convertirse a la fe católica. ¿Listo? Bueno, eh, Bueno, hay unos géneros de la literatura colonial, entonces durante esta época sobresalieron las crónicas y los poemas. Sí, era lo que más se destacaba, lo que más se escribía en esa época. Ahora vamos con las características de la literatura de la independencia. Entonces, predomina el pensamiento político social sobre la actividad literaria. Ahí ya cambia un poco, ¿no? Podemos ver que ya no hablamos de simplemente lo geniales que eran los españoles, los colonizadores, sino que ya hay un pensamiento un poco más diferente y ya se piensa en política y se piensa socialmente.
Se exalta el valor del individuo y la libertad de las personas. En ese momento, cuando llegan los españoles, los indígenas no eran libres porque estaban bajo el imperio. Entonces, empezando porque fueron obligados a cambiar sus creencias religiosas y eso hacía que no fueran libres. Temas de la literatura. Entonces, está puesta al servicio de la causa libertadora. Entonces, la idea es que las personas que vivían en esta tierra de América pudieran liberarse de toda esa opresión que había llegado a ejercer la corona española. Otros temas que se destacan son la ciencia, entonces varios autores dedican sus escritos a la ciencia. José Celestino Mutis, que fue el de la expedición botánica, publica los documentos de ese trabajo. El nacionalismo, entonces a través de los textos se configura una idea de nación, algo que en ese momento es como una mera idea, pero que es como un objetivo que ellos tienen. Y aparece un lenguaje propiamente americano que habla de la libertad de criollos, mestizos y negros. ¿Listo? Que los criollos, los mestizos y los negros eran como, vamos a decirlo así, las razas que existían en ese momento en la tierra americana. Bueno, vamos con los géneros de la literatura de la independencia. Ahí aparecen un poquito más. En la literatura colonial solo eran crónicas y poemas. En la independencia ya tenemos varios. Tenemos más variedad. Entonces está la oratoria, que son los discursos para exponer las doctrinas políticas, que ahí tenemos a los próceres de la patria. Tenemos el ensayo, que son textos argumentativos que defendían la libertad de los pueblos. Tenemos el tratado, que son los resultados de las expediciones y de los diversos trabajos científicos que se hacían en ese momento. Y el periodismo, que era como un periodismo encargado de difundir las ideas que llegaban de Europa para que la gente las conociera y de cierta manera las adoptara. ¿Listo? Bueno, ese es básicamente lo que es la teoría. Ahora vamos a regresarnos un poquito a lo que nos dice la guía. Entonces ahí ya vamos a empezar con el ejercicio o con los ejercicios prácticos. Luego de la teoría, lo primero que ustedes encontraban en la guía era un texto que era una proclama de Simón Bolívar. Y empezamos con la actividad. Entonces la actividad número 1 dice, realiza un mapa conceptual de la literatura de la colonia y otro de la literatura de la independencia de Colombia, que incluya las características, los temas y los géneros de cada literatura. Hay que tener cuidado con esto y por eso aquí en las diapositivas les pongo, les resalto lo que es un mapa conceptual. Entonces dice que un mapa conceptual sirve para representar gráficamente el contenido de un texto por medio de selección de conceptos y elementos de enlace. ¿Listo? Ustedes ahí en el ejemplo no van a ver párrafos completos. Básicamente son frases largas o palabras, conceptos. Se caracteriza por su estructura y su presentación. Su estructura debe ser jerárquica, es decir, que empezamos de arriba hacia abajo el desarrollo, y su presentación siempre dentro de figuras geométricas. Entonces, rectángulos, cuadrados, triángulos, pero siempre figuras geométricas, ¿listo? Debe ser un mapa conceptual para literatura de colonia y otro para literatura de independencia, ¿listo? Y debe contener los aspectos que mencionamos en el texto original. Entonces, digamos, me voy a regresar un poquito. Aquí en literatura de colonia tenemos las características. Bueno, primero tenemos las fechas, que es importante, en qué fecha se desarrolló, en qué siglo, características y temas. ¿Listo? Por ejemplo. Y aquí para la independencia igual, tenemos más o menos la época, las características y los temas que desarrollar. La última parte de este texto nos habla de los géneros, que pues en la colonia solo fueron dos, mientras que en la independencia ya se desarrollan unos cuantos más. Listo, ese es el primer punto. Vamos a regresar un poco al segundo punto. Dice, escribe un comentario de mínimo 2 párrafos, es decir, cada párrafo de 5 líneas, sobre la última proclama de Simón Bolívar. Aquí en las diapositivas yo les explico qué es un comentario de texto. Entonces, en cualquier texto es posible hacer un análisis atendiendo a la forma, cómo se dice y el contenido, qué se dice.
Entonces, para hacer un comentario debemos tener en cuenta esas dos cosas. ¿Cómo lo está diciendo? ¿Cómo está hablando? En este caso el autor es Simón Bolívar. ¿Cómo habla? ¿Y de qué habla? ¿Listo? Entonces, son mínimo 2 párrafos y cada párrafo de 5 líneas sobre la proclama de Simón Bolívar. Por favor, y esto que quede muy claro, producción textual propia, nada de copiar y pegar de internet, porque yo me las pillo y ustedes, más de uno, fue testigo de que entonces voy a estar muy pendiente de hacer lectura de esas cosas para que no caigamos en eso. Chicos, el plagio es grave. Plagiar es una cosa delicada, entonces por favor, no se metan en problemas y traten de hacer el ejercicio. Profe, que yo soy muy malo para escribir, que a mí no me surgen las ideas, que yo me complico, que yo no importa. Inténtelo porque es que igual no nacimos aprendidos, todo el mundo lo está intentando. Yo en el colegio, debo decirlo, no era muy buena escribiendo, eso con el tiempo se va dando. ¿Listo? Listo. Vamos con el tercer punto. Lee el siguiente poema de Sor Juana Inés de la Cruz y responde las preguntas, dice el tercer punto. Entonces, explica las ideas principales del poema. Entonces, ustedes van a leer verso por verso y van a explicar la idea principal. Y después me van a decir qué sentimientos se ven reflejados en el poema, qué sentimientos, no sé, amor, tristeza, dolor, angustia, orgullo, soberbia, no sé, lo que ustedes consideren. Y la última pregunta es, ¿por qué es un texto propio de la literatura de la independencia? Entonces, según las características de la literatura de independencia, ¿por qué creen ustedes que ese poema hace parte? Sor Juana Inés de la Cruz, si ustedes se van un poquito más allá e investigan, fue una mexicana, ella era monja, pero estaba a favor de la libertad de de las comunidades originarias. ¿Listo? Pilas, esto también es importante. Luego de leer un poema, una novela, un ensayo, lo que sea, se debe interpretar y para interpretar se debe entender lo que se leyó. Aquí volvemos al mismo tip que les daba al principio. Si usted lee un texto y no entiende una palabra, por favor búsquela en el diccionario para que pueda comprender mejor el texto. ¿Listo? Para que lo comprenda total. Me voy a devolver nuevamente a la guía. Entonces dice evaluación. Consulta un texto propio de la literatura de la colonia o de la independencia. Puede ser un poema, puede ser una proclama, puede ser, bueno, una crónica, lo que usted prefiera. Y preséntalo por medio de una infografía creativa. Esta infografía debe contener el autor del texto, el tema principal del texto, las características que tiene el texto de la literatura a la que pertenece. Entonces aquí nuevamente me dirijo a las diapositivas. Una infografía. ¿Qué es una infografía? Entonces una infografía es un tipo de texto en el que se combina imagen y letra, ¿sí? Entonces debe tener un orden, debe tener unos temas que ya aquí se los estoy nombrando también. Entonces, autor del texto, tema principal, características de la literatura. Profe, que si lo puedo diseñar a computador, perfecto. Por mí no hay problema. Profe, que si lo puedo hacer a mano, no hay problema. Por favor, tengan en cuenta que si lo hacen a mano, pues que la letra sea visible, que tenga buena ortografía, esa clase de cosas. Igual, si se hace a computador, tengan en cuenta que la letra sea legible, que no hayan errores de ortografía. Chicos, esto es muy importante y quiero destacarlo. Necesito que por favor ustedes al enviar el trabajo tengan en cuenta marcarlo. Entonces, ¿a qué me refiero? Si lo están haciendo a computador, pues que en el trabajo, en el encabezado diga, mi nombre es tal, soy del curso tal y este es mi trabajo de la guía número 1 del segundo periodo. Si quieren enviármelo con fecha, mejor. Si lo hacen a mano, si me envían imágenes, entonces por favor, por cuestiones de orden, prefiero que sea igual. Mi nombre es tal, del curso tal, y este es mi trabajo de la primera guía de segundo periodo, fecha tal. ¿Listo? Esta última diapositiva es muy importante. Actividades completas. No he revisado el correo concienzudamente, la verdad,
pero he visto algunos trabajos y están incompletos. No los recibo incompletos porque me cuesta más trabajo revisar algunos puntos de la guía para luego que me vuelvan a enviar o en otro correo volver a revisar lo que haga falta, ¿sí? Es por cuestión de tiempo y de práctico, no funciona de esa manera. Entonces, les voy a pedir el favor de que cuando estén seguros de que su trabajo está ya listo, me lo envíen. Durante el primer periodo tuvimos plazos más largos por el tema de que la profe no empezó con nosotros, entonces había otra profe y había confusión y bueno, fue un poco loco. Pero como ya estamos full, ya empezamos segundo periodo sabiendo las reglas del juego y entendiendo todas estas dinámicas, los plazos no se corren, ¿listo? Entonces, hoy es 19 de mayo, ya les dije que el plazo va al 27 de mayo y que nos encontramos nuevamente, si Dios lo permite, el 28 de mayo. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan muy en cuenta, muy presente. Chicos, hasta preguntas sobre la primera guía. Recuerden que tienen que levantar la mano porque los micrófonos están desactivados. Bueno, por aquí Paula me está levantando la mano. Paula, cuéntame. Profe, en la, en la parte en la que dice buscar, no, en la infografía, que es buscar como un tema de, de la literatura de la independencia de la colonia. ¿Tú no nos podrías recomendar algunos textos? Es que yo la verdad he buscado y no me aparece nada. Ok, listo, hagamos una cosa. Les voy a recomendar algunos y se los voy a dejar en el enlace en el blog de humanidades. Listo, para que ustedes lo revisen. Y toman la idea, buscan el texto y empiezan a hacer la infografía. Ok, profe, muchas gracias. Listo. Recuerden, para los que no están en clase, para que por favor les cuenten, que entonces les voy a dejar como las recomendaciones de los textos de las obras para que ustedes escojan. Les voy a dejar como textos y autores y ustedes buscan y pues lo que les guste lo pueden buscar. Recuerden que si es de colonia, pues puede ser poema o puede ser crónica y si es independencia, puede ser ensayo, puede ser tratado, puede ser poesía. O puede ser crónica también. ¿Listo? Eso ya depende. Listo, chicos. ¿Más preguntas? ¿Algo más que quieran que les aclare? Bueno. María Fernanda. María Fernanda, ya puedes reactivar el audio. No sé si de pronto no le funciona el audio a María Fernanda. Pero un momento. Paula, ya puedes reactivar el audio. Profe, yo te puedo enviar la infografía en un archivo aparte del resto de las actividades. Es que lo que pasa es que normalmente queda muy pesado y el Gmail no deja enviarlo. Bueno, listo. Válido. Bueno, profe, gracias. Listo. Y es que creo. Espérenme un momento, voy a modificar algo acá. Eh, Acabo de habilitar el chat. Por favor, no nos vamos a poner a escribir sobre temas diferentes a la clase. Si tienen dudas, ahí lo dejo activado porque creo que a María Fernanda no le está funcionando el audio. Entonces, en esos casos, para que por favor escriban en el chat. Bueno, hasta ahí entonces, esa es la primera guía de
temáticas como tal de español para este segundo periodo. Listo, recuerden que es la primera, recuerden que ya varios me enviaron, pero entonces si les quedó incompleto, si algo no les quedó claro y no lo hicieron o lo hicieron como no era, para que por favor lo corrijan, ¿listo? Plazo, repito, hasta el 27 de mayo. Ahora vamos con una segunda parte, voy a dejar de compartir aquí un momento. Vamos con una segunda parte que también va muy de la mano de todo esto que estamos haciendo de español y es el proyecto de lectura silenciosa sostenida. El periodo pasado ustedes tenían la libertad de escoger lo que querían leer, ¿verdad? Y el ejercicio era muy sencillo. Vale. Buenos días, profesor, ¿qué podrías explicarlo del comentario? Es que no entendí muy bien. Ah, listo, ya voy a retomarlo del comentario. Permíteme un momento, Alison, y explico lo que voy a explicar ahora y retomo lo del comentario. Bueno, entonces, les decía, en el primer periodo hicimos un ejercicio muy sencillo sobre la lectura que ustedes escogieron. Ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio propuesto por mí. El texto lo propongo yo y digamos que el ejercicio que van a hacer luego de la lectura lo propongo también yo. Permítanme, busco aquí algo. Mm, Bueno, no lo encuentro. Bueno, es que necesito aquí. Ay, no encuentro el archivo, permítame un momento. Au. Bueno, mientras abro un archivo acá que me quedó pendiente, voy a retomar el tema del comentario para que quede claro. Entonces, voy a compartir nuevamente aquí comentario de texto. Entonces, en cualquier texto es posible hacer un análisis atendiendo a dos cosas: la forma y el contenido. ¿Cómo se dice? ¿Cómo lo dice el autor? ¿De qué manera lo dice el autor? Y el contenido, qué se dice, qué nos está diciendo el autor. En este caso, el comentario va a ser sobre la última proclama de Simón Bolívar, que el texto está dentro de la guía. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Cuál es el contenido de esa proclama? ¿Y de qué manera lo está diciendo? Entonces, recordemos que Simón Bolívar fue el libertador, fue la persona que encabezó todas estas situaciones para la libertad del pueblo de la Nueva Granada en ese momento. Entonces, ¿de qué manera lo está diciendo y qué nos está diciendo? Entonces, en su comentario, usted simplemente nos va a hacer un comentario de 2 párrafos sobre ese contenido y sobre esa forma de decir las cosas. Obviamente, si usted va a tomar posición, puede hacer, por supuesto, pero tenga en cuenta que es un comentario. Simplemente usted no va a argumentar ni va a basarse en otros autores, sino simplemente desde su perspectiva va a comentar el texto. ¿Listo? Es muy simple, es un ejercicio inicial y es muy sencillo de hacer. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Sí, sí quedó claro, sí puedo decir que es claro lo que tienen que hacer con el comentario.
Bueno, tengan en cuenta que el comentario mínimo, 2 párrafos. Si usted quiere hacer un comentario más largo, lo puede hacer perfectamente, no hay problema. Por aquí voy a darle la palabra a Juan José. Juan José, ya puedes Eh, activar el audio. Buenos días, profe. Profe, era a ver si usted nos podría dar un ejemplo de cómo hacer un comentario. Ok, listo. Entonces permíteme. Ay, es que creo que ya cerré acá. Bueno, voy a remitirme a la guía. Yo se los voy a hacer solamente hablado, pues porque no, para escribirlo ahorita me demoro un poco. Entonces, un texto del periodo de la independencia, la última proclama de Simón Bolívar. Él murió el 17 de diciembre de 1830, libertador de Colombia, dirigido a los pueblos de Colombia. Colombiano. Habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía. He trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y aún mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiabais de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a otra gloria que a la consolidación de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la Unión. Los pueblos, obedeciendo al actual gobierno para libertarse de la anarquía, los ministros del santuario dirigiendo sus oraciones al cielo y los militares empleando su espada en defender las garantías sociales. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Hacienda de San Pedro, en Santa Marta, el 10 de diciembre de 1830. Simón Bolívar. Entonces, mi comentario. Es un hombre, o yo noto personalmente un hombre que está decidido a entregar su vida, que habla con resignación quizás, pero que deja clara cuál es su posición frente a lo que piensan los demás de él, pero también sienta su posición frente a lo que él piensa y lo que él está sintiendo. Entonces, destaco esa entrega, esa resignación, pero no resignación de mala manera, no una resignación triste, sino una resignación de aceptar su destino, de acogerse a él y de afirmar en lo que tanto ha creído y por lo que tanto ha luchado. Ese es mi comentario. Eso es lo que creo que nos dice Simón Bolívar, el mensaje que nos deja de confianza, de esperanza, pero también la manera como lo dice, ¿no? Como de entrega, como de una entrega, última entrega más bien. ¿Listo? Ese es mi comentario. Gracias, profe. Ese es más o menos el ejercicio. Listo. Ahí también ya les ayudo un poquito como diciéndoles hacia qué va esa última proclama. Ahí también es bueno que ustedes entiendan un poquito el contexto, ¿no? Y por eso ahí también nos dice en qué momento lo escribió y qué estaba pasando. Tengamos en cuenta que él murió días después, porque esta proclama fue el 10 de diciembre y él murió el 17 de diciembre. Entonces, 7 días después de escribirla, él fallece. Entonces, eso también es muy importante. Bueno, creo que ya me abrió acá, entonces voy a... Ay, no, caramba, aquí no era. Voy a compartir lo que les quiero explicar ahora. La lección de August. Yo sé que muchos quizás, les voy a ser sincera, yo la verdad no me he visto la película, porque no es muy mi estilo de películas, pero pues la verdad sí tengo como tarea pendiente verme la película. Ya me leí el libro, se llama La lección de August, y como el periodo pasado tuvimos como una actividad más bien abierta, libre, para que ustedes pudieran leer lo que quisieran.
En esta ocasión, esta es la propuesta y yo les voy a proponer, les estoy proponiendo el ejercicio de comprensión. Entonces, la idea es que lo dividí por lecciones. Entonces, esta es la lección 1. El respeto por las diferencias, no solo las que se ven, también las que no se ven, muy acorde con la temática actual. Entonces, mi propuesta es esta. Van a leer, o la propuesta es que leamos la lectura, sea del capítulo 1 al capítulo 7 del libro, y van a desarrollar estas actividades que yo propongo acá. Entonces, ¿cuáles actividades? La primera es un resumen de mínimo 2 páginas. ¿Listo? Ya ahorita les voy a explicar un poquito más sobre lo que es un resumen. Vamos a hacer un dibujo del personaje principal. ¿Cómo te lo imaginas al momento en que los primeros capítulos nos describen a este personaje? El vocabulario desconocido, que ya también les voy a ahondar un poquito sobre lo que queremos con ese vocabulario desconocido, y contestar estas 2 preguntas que aparecen acá. ¿Listo? Esta presentación también la encuentran en el blog de Humanidades. ¿Listo? Entonces, pasos, no, mentiras, perdón. Me dirijo a ¿qué es resumir? Es dar al lector un relato condensado. Condensar es como volver más concreto y objetivo de las ideas principales y las características de un texto. Por lo general, tiene entre 1 y 3 párrafos. Otras veces es solo 1 o 2 oraciones. Depende del texto original. Qué tan largo, qué tan extenso es el texto original. Como es una síntesis de las ideas y la información, no hay que poner todos los detalles. Es decir, no hay que transcribir el texto original tal cual. No, es lo más importante, lo más concreto, lo que más resalta del texto original. Entonces, ahora sí, los pasos. Hay que leer atentamente todo el texto. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 7 en este caso. Lo van a dividir en párrafos. Recuerda que cada punto aparte marca el término de un párrafo. Este paso es como un tip, es como una idea de lo que se puede hacer. Si lo quieren hacer de otra manera, no hay problema. Vas a leer los párrafos y vamos a subrayar las ideas importantes. Eso también es un tip, si lo quieren usar. También se pueden escribir notas de lo que les parezca importante, de lo que les llame la atención, para que lo incluyan en el resumen. Todo lo subrayado se escribe nuevamente o se transcribe nuevamente y ahí se van formando los párrafos del resumen. Ordena lo escrito y redacta el resumen tratando de ser claro, exacto, coherente y fiel a lo que se leyó, que es lo que se va a resumir. Van a revisar lo escrito, van a quitar las palabras que no son necesarias y van a revisar la puntuación y la ortografía. Chicos, dice mínimo, del resumen mínimo 2 páginas. Si ustedes quieren hacer más, si quieren agregar más, si les sale más por alguna razón, lo pueden hacer. Ojo, y muy importante que no se les olvide, no es transcribir la lectura, porque en el primer periodo, con el ejercicio de lectura sostenida, vi muchos trabajos que lo que hacían era resumir una parte de lo que habían leído, ¿sí? Una parte del libro y simplemente transcripción. Y eso no es resumen, ¿listo? Hay que leer y luego ustedes mismos van a construir lo que les quedó de lo que leyeron. De eso se trata resumir. Ahora vamos con el segundo punto. No necesariamente es un dibujo si prefieren hacer un ejercicio de diseño por medio de varias imágenes que para ustedes representen al personaje principal, es válido. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchos me van a decir, profe, yo soy muy malo dibujando, a mí no me gusta, yo soy negado para eso. Entonces, pues si lo quieren hacer, digamos, a computador, y lo que quieren hacer es como diseñar, meter varias imágenes que representen al personaje principal, lo pueden hacer. Ojo, es importante que el ejercicio sea desde lo que cada uno se imagina al hacer la lectura. Ese es el verdadero objetivo de este punto, del dibujo. ¿Qué se imagina usted de ese personaje? Por eso al principio aclaré, muchos ya se vieron la película, pero la idea es que usted al leer el libro se imagine. Por eso a mí me gusta más primero leer el libro y luego ver la película.
¿sí? Porque con el libro uno alcanza a hacerse imaginarios, mientras que con la película a usted ya le dan una imagen como tal, ¿sí? Usted ya no puede quizás modificarlo. Pero la idea es que con la lectura lo vayamos a intentar todos. La idea del vocabulario desconocido. La idea es que al final de la lectura conozcamos más palabras nuevas y podamos utilizarlas al hablar de algo o al escribir sobre algo. Este libro, la lección de August, tiene una característica muy especial y es que resulta que está escrito como en un castellano España. Entonces tiene palabras que quizás nosotros no utilizamos, no conocemos. Y es importante que sí, que conozcamos un poco de esta manera, es como de este castellano. Bueno, esta es otra aclaración. En nuestro hermoso idioma hay muchas palabras, existen demasiadas palabras, tenemos un idioma muy rico en vocabulario. Y dependiendo de la parte del mundo en el que se hable ese castellano, pues tenemos ciertas diferencias. Hay palabras dentro del libro que para nuestro castellano, y lo voy a poner entre comillas, no son adecuadas, pero para el castellano que se habla en España, sí. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tomemos con madurez y entendamos que son esas diferencias las que quizás nos pueden enriquecer un poco más con el transcurso de lo que vayamos aprendiendo. Elige las palabras que son desconocidas para ti, de la lectura que hiciste, las buscas en el diccionario, anotas ese significado que encontraste y esa información la vamos a reunir durante todo el periodo hasta el final del periodo. ¿Listo? Esa es la idea del vocabulario desconocido. Que lo pueden hacer a mano, que lo pueden hacer a computador, como ustedes prefieran, como les quede más fácil. Las preguntas sugeridas son con relación directa a lo que nos narra la historia, pero también deben tomar posición. Entonces, desde su percepción, ¿qué consideran ustedes frente a esas situaciones que yo les planteo a través de la pregunta? También es correcto ponerse en el lugar de los personajes para imaginar qué podríamos hacer o decir, ¿sí? Cuando nos ponemos en el lugar del personaje y contestamos desde nuestro sentir, estamos tomando posición de esa situación. La entrega de este trabajo puede ser a mano o a computador, como prefieran. Claramente el dibujo, pues si es un dibujo del personaje, es a mano, pero pues ya les hice la salvedad. Si ustedes van a hacer como el diseño, como intervenir varias imágenes, también es válido a computador. Recuerden el orden, la buena caligrafía, la ortografía, la creatividad y la calidad de las respuestas. Recuerden que son ya chicos de octavo. Bueno, ya esa es la lección 2 que la vamos a dejar para luego. Listo, hasta ahí. Preguntas, por favor. Por aquí Juan José me está levantando la mano. Le voy a reactivar el audio. Juan José, dime. Pero una pregunta, ¿el resumen que es de 2 páginas es por un solo capítulo o por los 7 capítulos? Por los 7 capítulos. Por la lectura completa que van a hacer, que es del 1 al 7. Y profe, otra pregunta, ¿será que usted nos puede dejar en el chat el link del blog de humanidades, por favor? Listo, ya se los dejo. No, espérenme un momento. Ya se los voy a dejar. Listo, chicos, más preguntas. Listo, ahí está nuevamente el link del blog de humanidades para que lo revisen. Bueno.
No sé si hay más preguntas. Ah, bueno, me faltó algo súper importante sobre el ejercicio de lectura. Por ahora no les voy a dar fecha para este ejercicio de lectura porque quiero ver cómo nos va en este primer ejercicio, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Chicos, por favor, no se afanen porque yo sé que, bueno, en el blog de humanidades ya ahí está cargado el libro completo para que ustedes lo descarguen, para los que no lo tengan. Yo sé que cuando lo abran lo primero que van a hacer seguramente es el mirar cuántas páginas son en total. No se afanen por eso. La idea es que empiecen a hacer el ejercicio de, no sé, diario, leer unas cuantas páginas para que desarrollen el ejercicio. Por eso, por ahora, no les voy a dar una fecha de entrega. ¿Listo? Vamos a dejarla abierta. Vamos a ver si nos reunimos, si Dios quiere, el 28 de mayo y ahí vamos viendo cómo les fue, cómo les ha ido, si hay inquietudes. Pero la idea es que vayan avanzando en la lectura y si es posible, vayan avanzando en los ejercicios propuestos para que el tiempo les alcance. ¿Listo? Pero tranquilos, por ahora no hay una fecha de entrega para que ustedes lo tengan claro. Listo. Preguntas. ¿Algo más que quieran aclarar? Voy a tratar de dejar la grabación de esta clase en el blog de humanidades para que ustedes puedan acceder si quieren repetir algo de la clase o para los compañeros que no pudieron asistir, no pueden asistir por tema de conectividad. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Recuerden que en mi correo entonces les contesto cualquier otra inquietud. Por favor, ténganme un poquito de paciencia con el tema del correo porque pues a veces se me llena. Bueno, y lo último que voy a retomar con ustedes es el tema de notas de primer periodo. Yo tenía por acá. Bueno, no sé si en pantalla ya se ve. Voy a hacer esta aclaración porque he recibido varios correos y pues he hecho el ejercicio con 2 o 3 personas, pero lo quiero hacer aquí de manera general. Notas del primer periodo. Profe, es que quiero saber por qué mi nota es tan bajita. Entonces, sí, claro, es válido porque quizás no les di notas totales. Entonces, ustedes ya vieron, fue la definitiva en el boletín. Entonces, notas del primer periodo. ¿Cuáles son las notas del primer periodo? La primera nota era una guía de literatura del descubrimiento y una evaluación. Esa era una sola. Se sumaban, se dividían por 2 y daba una nota. Segunda, la guía número 2, que era literatura de la conquista y la evaluación. Recuerde que esas 2 guías tenían evaluación por aparte. Número 3, la guía de la historia de las bibliotecas y el ejercicio de lectura silenciosa sostenida. Todo eso sumado era el 80% de la nota definitiva. La autoevaluación era un 10% y la coevaluación otro 10%. Chicos, tengan en cuenta que muchos de ustedes no me enviaron coevaluación. Como no me enviaron coevaluación, eso quedó así. O en algunos casos, no sé por qué, no me enviaron ni autoevaluación ni coevaluación. Entonces, no supe qué pasó. Como en otros casos, y por qué no decirlo, que no me enviaron ningún trabajo o me enviaron un trabajo en todo el periodo, pero efectivamente tenían autoevaluación y coevaluación. Esta aclaración la quiero hacer, ¿por qué? Porque me parece importante y desde este momento, hago un llamado a la responsabilidad y a la sinceridad. No conmigo, porque en realidad, pues, creo que en este punto, pues, soy la menos indicada, como que resto importancia.
Es un llamado a la sinceridad con ustedes mismos, por favor. Entonces, si usted no envió trabajos de primer periodo, pues era muy chistoso, me pareció muy chistoso, muy curioso, que se pusieran notas de 4, de 5 en la autoevaluación. O sea, hay que ser honestos, hay que ser responsables. Esto no se trata de una nota, muchachos, esto se trata de que ustedes conozcan de ciertos temas, manejen de ciertos temas, pero también que se preparen para la vida. Y de eso hablo. La autoevaluación es un autoexamen, es una autovaloración. Entonces, si usted sabe y es consciente de que no envió las actividades o que de 6 actividades envió 2, entonces, ¿cuál es su nota realmente? ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, si tienen alguna duda, ya habiendo escuchado esta explicación, me escriben al correo y yo les digo cuáles fueron sus notas en cada uno de estas actividades. Chicos, recuerden por favor que si yo no les contesté el correo con un buenos días, buenas tardes, actividad recibida, no me llegó, no llegó la información y por eso podemos tener dificultades. ¿Listo? Tienen que asegurarse y por favor, consejo final, para todas las asignaturas, asegúrense de que el profesor está recibiendo la información, porque o si no, se va a complicar la situación. ¿Listo? Y pues no queremos esas complicaciones. Listo. Listo, creo que no sería nada más. Entonces ya, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, doy por terminada la sesión. Y espero pues que haya sido claro. Si algo falta, si les surge algo, recuerden que les voy a dejar em, los ejemplos para hacer la infografía. Yo creo que hoy les dejo eso listo, los ejemplos, los autores, para que ustedes empiecen a trabajar en eso. ¿Listo? Que tengan un buen día, que tengan un buen resto de semana y bendiciones para todos. Que estén muy bien.